La única persona que Dios envió como mensajera para el remanente del tiempo final dijo repetidas veces que Dios no dio toda la verdad a aquellos que vivían en su generación, que Dios tiene más verdades, nueva luz para compartir con su pueblo, según lo ameriten las circunstancias, en la medida que abran su corazón al Espíritu Santo. Así que yo he recibido muchas páginas compiladas sobre esta supuesta nueva luz y la necesidad de estudiar estas nuevas ideas con mucho cuidado. Muchos adventistas han tomado estas declaraciones sobre la nueva luz y las han tomado tan en serio que han traído nuevas ideas para el adventismo. Ahora, quiero enfatizar que estos individuos no son aquellos que toman prestados los errores de iglesias de Babilonia y tratan de persuadirnos de que el Evangelio nos permite vivir con cierto nivel de pecado inevitable, haciéndonos aceptables a Dios. No es ese tipo de personas de las que hablo. No son de los que están tratando de persuadirnos de que este es el Evangelio eterno de los apóstoles y reformadores y que está bien permitirse pecados en nuestra vida. Tampoco son aquellos que nos persuaden a creer que los estándares actuales de la iglesia son tradiciones de la época victoriana, que deben ser descartadas si queremos ser relevantes y tener iglesias que crezcan en número. Tampoco hablo de ellos. Les hablo de adventistas fieles. Ellos sostienen la autoridad absoluta de la Biblia y el espíritu de profecía. Ellos creen totalmente en nuestras doctrinas emblemáticas y viven conforme a la luz que han recibido. Son fieles al estilo de vida conforme al alto estándar que se le ha revelado al remanente del tiempo final. Pueden ver, hay solo una cosa mala con el adventismo. Se nos ha sobrepasado el tiempo señalado aquí en esta tierra por más de 100 años, y por eso venimos con un gran número de razones para explicar por qué aún no estamos en el cielo. Algunos enseñan que hemos estado equivocados en algunos asuntos cruciales y solo cuando estos errores sean corregidos tendremos esperanza de irnos a casa. Ahora, hay una declaración inspirada que nunca he visto en estas compilaciones que he recibido y se encuentra en la biografía de Elena de White compilada por Arthur White, tomo 3, página 259. Ella dice, Elena de White, partiendo de lo que el Señor se ha complacido en mostrarme, surgirán tales personas todo el tiempo y muchos más de ellos declararán tener nueva luz y cosas que son asuntos secundarios servirán de entrada. Esta apertura aumentará hasta que se produzca una brecha entre los que aceptan estos puntos de vista y los que creen en el mensaje del tercer ángel. Tan pronto como se acepten estas nuevas ideas, habrá un alejamiento de aquellos a quienes Dios ha usado en la obra, porque las mentes comienzan a dudar y a apartarse de los líderes, porque según Dios las ha dejado a un lado y ha escogido a hombres más humildes para hacer su trabajo. Esta es la única interpretación que pueden dar a este asunto, puesto que los líderes no ven esta importante luz. Fin de la cita. Noten que la aceptación de esta nueva luz los lleva directamente a apartarse del cuerpo, a pequeños enclaves donde son iluminados, causándoles pérdida de compañerismo y confianza hacia aquellos que en el pasado fueron sus amigos y consejeros. Así que hoy quiero examinar 4 áreas de esta nueva luz. Quiero aclarar que no están muy relacionadas, pero de alguna manera la aceptación de una lleva a la aceptación de las otras. Esto no será un estudio exhaustivo de todos los textos y razones expuestas, pero tocaremos suficientes para tomar decisiones informadas sobre los errores de estos asuntos que están secuestrando la lealtad de muchos adventistas fieles cuyo único motivo es prepararse para encontrarse con Jesús vestidos de la impecable túnica de la justicia de Cristo. La primera área que quiero tocar es la teoría del nombre sagrado, la cual dice que los nombres para Dios y Jesús han sido alterados de manera deliberada por influencias satánicas, haciendo que adoremos por ignorancia a dioses paganos usando esos nombres. Se nos dice que los nombres propios para nuestro Dios son Yahvé o Yah, Yeshua o Yahshua, etc. YHWH es el nombre personal del Creador y ningún Dios pagano es conocido por ese nombre. Así que solo ese puede ser el nombre que usemos para Dios. Ahora, quiero que tengan en cuenta que todos los errores siempre están basados en verdades y están asociados con la verdad. Si no, sería imposible que tuvieran fundamento acreditable. Por lo tanto, cabe destacar que es absolutamente cierto que el nombre personal de Dios es Yahvé.
dado por Dios mismo a su pueblo escogido y expresa una importante verdad acerca de Dios. Dice que es el Dios autoexistente. No hay otro ser que sea autoexistente. Esa es la diferencia entre la criatura y el creador, y es perfectamente apropiado usar este nombre en la actualidad. Pero el error es que dice que este es el único nombre que podemos usar para Dios. Todos los demás son paganos y blasfemos. Solo aquellos que usen el nombre correcto pueden ser sellados. Ese es el problema. Ahora, veamos algunos puntos partiendo desde aquí. Esto es lo que se declara por parte de los que creen esta teoría. Número 1. Dice así: es verdad que no hay un mandamiento directo que diga que hay que transliterar el santo nombre de Dios sonido por sonido a otras lenguas del mundo. Ok, entonces no hay un mandamiento directo, pero sí que tenemos mandatos para guardar el sábado, para dar el diezmo, para congregarnos y para dar la otra mejilla, también para no tomar el nombre de Dios en vano y muchos otros mandamientos. ¿Por qué entonces no hay ningún mandamiento por el que debamos usar Yahvé si se trata de un asunto de vida o muerte? Número 2. Los padres de la iglesia, como Clemente de Alejandría, conocían acerca del nombre Yahvé, YHWH. Lo escribieron en griego como Yahweh. Los escritores bíblicos del Nuevo Testamento pudieron haber usado esta transliteración porque transmite el sonido de la palabra original. Pero los escritores bíblicos no lo usaron ni una vez. Ellos siempre tradujeron a Dios como Theos en el Nuevo Testamento en griego, y así lo conocemos hoy, pero no transliteraron la palabra Yahvé. Y también usaron Kurios, la palabra que conocemos como Señor. Así que los escritores bíblicos tradujeron, pero no transliteraron. Número 3. Mateo 27:46. Jesús en la cruz clama a su Padre. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, Elí es el arameo de la misma palabra en hebreo conocida como él, traducido en griego como Theos, o Dios en el versículo que acabamos de leer. Tanto él en hebreo como Theos en griego puede referirse como Dios o a un Dios pagano, porque es un término genérico. Y aquí viene el punto interesante. Jesús usó él, el nombre genérico para Dios, en el Antiguo Testamento cuando clamó en la cruz. Y Mateo lo traduce como Theos, es decir, Dios. Así que no hay texto en el Evangelio que sepamos donde Cristo haya usado la palabra Yahvé o Yahweh. Volvamos al Antiguo Testamento. Éxodo 6, verso 2 al 3. God is beginning to lead his people out and take them into the promised land. Exodus chapter 6, verses 2 and 3. Dios también le dijo: Yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre Yahvé. Bien, aquí tenemos dos palabras diferentes. Tenemos Yahvé, el Señor, que es traducido aquí como Señor. Tenemos el Shaddai, que es traducido como Dios Todopoderoso. Y Jehová, que significa nuevamente Yahvé. Así que los primeros patriarcas lo conocieron como Él, no como Yahvé, sino que Yahvé fue el nombre del pacto entre Dios e Israel a través de Moisés, en el período que estamos leyendo. Yahvé ha sido usado desde los tiempos de Adán, pero no fue el nombre más relevante hasta el tiempo de Moisés.
Éxodo 3 es el texto de prueba más importante para aquellos que creen que solo hay un nombre que se puede usar. Leo en el versículo 14. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y Dios aquí se presenta como yo soy y no Yahvé, aunque luego lo dirá. Y yo soy no es un nombre propio, sino una forma del verbo ser. Engloba la idea del era, es y será. Así que hay un nombre que Dios usa para sí mismo, que no es precisamente Yahvé. Número 4. Esto es afirmado por aquellos que creen esta teoría. Dice así: el nombre sagrado será usado como una marca para distinguir entre los verdaderos creyentes y los falsos al fin del mundo. El conflicto en los últimos días será con respecto al nombre de Dios y el nombre de la bestia. La controversia durante los días de Elías era sobre corregir el nombre, y así volverá a ocurrir. ¿Puedo ser sellado en mi frente con su santo nombre Yahvé y al mismo tiempo nunca orarle o cantar alabanzas usando ese nombre que sella y protege? Eso es tan fatal como continuar usando el nombre equivocado o como adorar en el día equivocado. Eso es lo que afirman los que creen esta teoría. Y aquí es donde la verdad se convierte en error. No hay ningún lugar en la inspiración donde diga que el conflicto final sobre la adoración tenga que ver con el nombre de Dios. Para dejarlo aún más claro, solo tenemos que leer Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, ese es el verdadero asunto. Verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo mismo que pasó con Elías en el conflicto con la falsa religión. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. En el 37 la situación se torna igual. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y luego tenemos el famoso texto del Nuevo Testamento en Hechos 4:12. Como el fundamento de toda la fe cristiana y toda doctrina de salvación. Es muy simple, claro y directo. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y les pregunto, ¿cuál es ese nombre? Jesús de Nazaret. Ese es el nombre. Número 5. Para establecer cuál es el nombre sagrado, tenemos que hacer suposiciones improbables. Uno de ellos es el siguiente: que el Nuevo Testamento fue escrito en arameo y luego traducido de manera corrupta al griego. Y se dice que los que tradujeron son los que usaron los nombres paganos, Dios, Señor, Jesús y Cristo, para que los cristianos adoraran dioses paganos. Pues debemos decir que sencillamente no hay evidencia de que el Nuevo Testamento haya sido escrito en arameo. No hay ninguna pista arrojada por los primeros padres de la Iglesia, que vivieron alrededor de 100 años después de haberse terminado el Nuevo Testamento. El único libro del que se puede especular que pudo haber sido escrito en arameo es el libro de Mateo. Y recuerden que Pablo le escribió a los judíos de las iglesias gentiles, en el mundo gentil, los cuales no habrían entendido en arameo, sino que lógicamente escribió en griego, que es el idioma en que lo habrían entendido. Lucas fue un médico gentil que probablemente nunca habló una palabra en arameo. De hecho, veamos en Lucas 1:3.
donde se dirige a aquellos que leerán la carta. Those who would be reading it. Luke chapter 1 and verse 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Is a Greek name, and he's writing. Teófilo es un nombre griego y le está escribiendo a griegos en este periodo. So the corrupt Christian Así que la idea de traductores cristianos corruptos, de hecho, no tiene fundamento. Y si fuera verdad, la pregunta sería, ¿cuánto corrompieron del Nuevo Testamento? ¿Y qué partes podrían estar libres de corrupción? Es una teoría loca necesitada de fundamento, por lo tanto, una teoría errónea sobre el nombre sagrado de Dios. Volvamos al libro de los Hechos, Acts chapter capítulo 26, verso 14. Pablo habla aquí de su experiencia de encuentro con el Señor y dice, we will look at verse 14, Acts chapter 26, verse 14. And when we y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Lord, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? Y si buscamos en el capítulo 22, verso 2, dice otra frase interesante. Of Acts, there is another phrase here in chapter 22, verse. Dice así, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. So Así que noten que era tan inusual hablar hebreo en el Nuevo Testamento que hace necesario especificar en este verso que Pablo habló en lengua hebrea. Y aún así fue traducido en griego por Lucas para que los lectores pudieran entender. would understand. Ahora, los que creen esta teoría afirman que Jesús, Elías, Jeremías, Isaías y Ezequiel en el griego, todos son formas del nombre Zeus, el dios griego. That has No hay ninguna evidencia que soporte esta idea. only a resemblance Simplemente son semejanza de sonidos. does not mean Jesús no significa Zeus, significa Salvador. again from those who believe this. Otra afirmación de los que creen esta doctrina dice, cada vez que usamos el nombre pagano traducido de Jesús, estamos blasfemando su nombre. La traducción de Primera de Reyes 18:21 se leería así. 21. Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Jesucristo, id en pos de él. But if Jesus Christ, then follow him. Así de serio es el mal uso que le están dando a la Escritura, diciendo que si usamos el nombre de Cristo Jesús, es equivalente a Baal. Baal. Número 6. Vayamos a Éxodo capítulo 23, verso 19. 19. Dios, 33. hablando a Moisés, dice lo siguiente. And he said, Y le respondió, speaking God, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Así que, ¿de qué se trata realmente el nombre? about the El nombre de Dios es su carácter. name El nombre es el carácter. in chapter 30 En el capítulo 34, versos 5 al 7, in the cloud and stood dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. the name of Yahweh, Nuevamente, ¿de qué se trata el nombre? Se trata de lo que significa Yahvé. who he is, ¿Quién es? his character. Su carácter. Now the claim is made También se afirma de que solo un nombre, es decir, Yahvé, es el nombre propio. El resto son títulos y no deben ser sustituidos por su nombre. be substituted for his Encontré esto en Deseado de todas las gentes, página 330. 363. Aquel cuyo nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Everlasting Father. Son nombres, no títulos. Name, not title,
Palabras de vida del Gran Maestro, página 107. Dice, para fortalecer nuestra confianza en Dios, Cristo nos enseña a dirigirnos a Él con un nuevo nombre. Nos concede el privilegio de llamar al Dios infinito nuestro Padre. En otras palabras, Padre es un nombre, no un título. Este nombre, pronunciado cuando le hablamos a Él y cuando hablamos de Él, es una música en sus oídos. Su nombre, nuestro Dios, nuestro Padre. En La Verdad Presente, agosto de 1849, un ángel le explicó a Elena de White lo que acababa de ver en visión y usa los nombres de Dios y Jesús suficientes veces. En los lugares celestiales, página 349, dice así, su nombre, Cristo Jesús, será nuestra consigna. Noten con atención que es su nombre, Cristo Jesús. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 363. Dice, el nombre de Cristo es tan sagrado para ellos que lo pronuncian con la mayor reverencia. El nombre de Cristo. Número 7. Cuando los eruditos hebreos tradujeron el Antiguo Testamento en griego en el segundo siglo después de Cristo, no vieron ningún problema en traducir Yahvé con teos o curios en el idioma griego, tal como lo hicieron los escritores del Nuevo Testamento 2 siglos antes. Así que los eruditos hebreos tradujeron con las mismas palabras que los escritores del Nuevo Testamento. Esta fue la Biblia usada fuera de Palestina y la que usó también Pablo. Número 8. Elena de White usa consistentemente los nombres bíblicos para Dios y la versión digital enlista 1958 lugares donde ella usa Jehová, pero en ninguna usa Yahvé. Eso sugiere que en sus días no había versión de la Biblia disponible donde se usara el nombre Yahvé. Entonces, ella no podía haber sabido cuál era el nombre correcto y tampoco sabía que Jehová era un nombre falso. Queridos amigos, si en verdad fuera un asunto de vida o muerte, especialmente cuando Jesús quiso venir en la época de ella, ¿no habría sido capaz el Espíritu Santo de iluminarla en este punto? Por ejemplo, ¿quién le dijo a ella que el tabaco era un veneno? ¿Quién le dijo que la carne contenía gérmenes cancerígenos? ¿Quién le dijo que la leche y los huevos se volverían inutilizables? ¿Acaso está Dios incapacitado de corregir un error tan serio que tiene que ver con la salvación? En Patriarcas y Profetas, página 279, dice, el cuarto mandamiento es el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Así contiene el sello de Dios. ¿Qué declaración tan clave habría sido esta para que ella explicara el verdadero nombre de Dios, es decir, Yahvé, según por el cual debemos ser sellados? Pero ni aún aquí hay pista de que el nombre de Dios es un asunto del fin del tiempo, sino que la verdad es un asunto de obediencia a la ley y el sábado. Número 9. La teoría del nombre sagrado debe reformular la Biblia sustituyendo Yahvé y Yeshua por cada instancia de otros nombres usados, esencialmente reescribiendo la Biblia y luego reescribiendo el espíritu de profecía. En otras palabras, reescribir lo que el Espíritu Santo inspiró para probar una teoría no es muy diferente a lo que conocemos como la alta crítica de las Santas Escrituras. Y finalmente, número 10. Nuestra actitud al respecto de este asunto solemne determinará si estamos salvos o perdidos. En otras palabras, nos salvaremos o nos perderemos dependiendo si usamos o no el nombre correcto de Dios. Ellos vuelven a decir, el pastor cristiano que a sabiendas continúa perpetuando esta tradición judía no bíblica será responsable en el juicio. ¿Crees que será seguro para ti continuar teniendo comunión con aquellos que no invocan el nombre de Yahvé? Así que allí está lo que proponen estos hermanos. No puedes asociarte con aquellos que no usan el nombre correcto.